¿Qué tal, chicos? Hoy hablaremos sobre la gestión de riesgo y presentaremos la mejor gestión de riesgo para subir una cuenta pequeña en operaciones binarias. Nuestro contenido de hoy será la presentación de la Academia Visual Trader, los 4 pilares de un trader profesional, la ilusión que tiene el trader novato a través de la publicidad engañosa y la gestión de riesgo de 2023. Presentación de la Academia Visual Trader. Visual Trader es el nombre de la academia. Hacemos trading de binarias y lo que hacemos es desarrollar la habilidad de las opciones binarias. Buscamos primero entender el negocio del trading y dos, empezar por estudiar para lograr el éxito que sea un negocio rentable, un trader profesional y obtener la rentabilidad y la consistencia. Esto lo logramos a través de 3 pasos. El paso 1 es aprender, el segundo paso es aplicar lo aprendido y el paso 3 es practicar una y otra vez hasta lograrlo. Dice que se necesitan unas 10.000 horas para lograrlo. En el paso 1 tenemos 2 formas de aprender. Una es gratis a través de los canales de YouTube, como este canal de Visual Trader que tiene información gratuita. Y la otra forma es a través de formación pagada, a través de cursos, asesoría o mentorías, como también ofrecemos nosotros aquí en la academia. Y el segundo paso, aplicar lo aprendido, hacemos a través del psicotrading, que es la psicología del trading, control de riesgo, que es la clase que vamos a ver hoy, aprender y aplicar una estrategia o un método. El método que nosotros enseñamos aquí en Visual Trader es la técnica MIR, para los que no saben, mecha y rechazo. Y contar con un mentor o una guía que nos lleve de la mano para lograr en el menor tiempo y con menos frustración, lograr nuestro objetivo que es ser rentable. También ofrecemos mentoría personalizada aquí en la academia. Los pilares de un trader profesional. Los 4 pilares de un trader profesional son análisis técnico, gestión de riesgo, psicotrader y contar con un mentor. Análisis técnico, lo que comenté anteriormente, que somos aportados a través de esta academia con la técnica MIR, gestión de riesgo, que lo vamos a ver hoy en esta clase. Y psicotrading, por ahí tenemos una clase de psicotrading dentro del canal. Y tenemos mentoría personalizada. Cuando entramos al mundo del trading, por lo general, venimos por la publicidad engañosa, que se ve mucho en las redes sociales, a través de los vendehumos, aquellos que dicen que nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. Entonces entramos con esa ilusión de solucionar nuestros problemas económicos de un día para otro. Y hay que entender que el trading es una profesión que tienes que aprender o dominar como el médico o el arquitecto. Este es un negocio que se juega mucho la parte del tema de la psicología, porque cuando más te desesperas, pierdes más. Entonces, aquellos que llegan con la ilusión, ganan un dolarito, ganan 2 dolaritos, y ya creen que saben mucho y comienzan a hacer operaciones de 3 dólares, 5 dólares, y las ganan, y creen que ya son los últimos en Guaracha, que trading es fácil. Le comienzan a tirar números de forma alegre y tienen diferentes escenarios, como creen que haciendo un importe de 5 dólares con un profit de 80%, ganarían 4 dólares por operación. Entonces dicen 10 operaciones por 4 dólares, daría 40 dólares por día. Y creen que eso es mucho y que es fácil de hacer 10 operaciones ganadoras, que solamente hundir un botón arriba o abajo y de esa forma rapidito. En un minuto ya estaría generando una operación de 4 dólares. Entonces multiplican 40 dólares por 30 días, que tiene una semana, que es un mes, perdón. Entonces dice, uy, 1.200 dólares al mes, maravilloso. Sí, vienen y hacen un segundo ejercicio donde ya no operan con importe de 5 dólares, sino de 10, le dan 8 dólares por operación con un profit de 80%. Y ahí dicen, uy, 80 dólares por día, maravilloso. Como llegan por 30 días, 2.400 al mes. Entonces, hacen un ejercicio número 3 y ahora con 50 dólares
y dicen que tienen 40 operaciones, $40 por operación, $400 al mes, al día, perdón, $12,000 al mes. Y ya hace un cuarto ejercicio, perdón, con $100 por operativa y tendrán $80 por operación. Realizando 10 operaciones serán $800 por día, dando $24,000 por mes. Entonces ahí esa ilusión se les sube a la cabeza y comienzan a hacer las primeras entradas de $5, de $8 y comienzan a ganar. Cuando hacen una operación de 10, la pierden. Buscan recuperar, meten una operación de $40, pierden. Después vienen y hacen una de 100, pierden. Terminan quemando la cuenta. Pues ahí comienza y se les descifra toda esa ilusión que tenían. Se dieron cuenta que era más difícil lo que pensaban. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ellos pensaron que el trading le iba a cambiar la vida de un día para otro, de la noche a la mañana. Pero hay que tener en cuenta que hay que trabajar para obtener las cosas. Entonces, ya cuando ellos pensaban que iban a ganar $29,000 por día, $24,000, perdón, al mes, ya le dicen a la mujer que a dónde se quiere ir de viaje, dónde quiere pasar vacaciones. Eso lo hacemos en 2 días las vacaciones. ¿Qué carro quiere comprar? Eso lo compramos en un mes. Vamos a comprar una casa en 4 meses, conseguimos la plata y compramos esa casa nueva. Porque en papel todo cabe, todo es fácil. Entonces son atraídos por la ilusión de hacerse rico rápidamente y que el trading le va a solucionar todos sus problemas. Mucha gente cuando vienen al trading traen problemas económicos. Ahora, ¿qué proponemos con la gestión de riesgos 2023? Que es la que le vengo yo a plantear a ustedes. Pero antes de eso tenemos que entender, como les he dicho inicialmente, que el trading es un negocio y como negocio debemos tener una inversión y debemos tener un número y esperar unos retornos que estén dentro de las expectativas realistas como tal. Porque no se trata de entrar a un negocio con una inversión mínima o pequeña y ganar miles y miles de dólares. Nosotros creemos que con $10 que metemos, que es lo mínimo que acepta el broker, con eso nos vamos a ganar 1,000 o 2,000 dólares mensuales. Eso no tiene lógica. Entonces lo que tenemos que hacer es una inversión y obtener unos rendimientos de acuerdo a esa inversión. Esta gestión de riesgo que yo le propongo para este 2023 y que iniciemos con un capital de $10 y que hagamos 2 operaciones por día y utilicemos un interés compuesto a un nivel. O sea, que hacemos la primera operación normal y la segunda le aplicamos el interés compuesto. ¿Cómo se hace el interés compuesto? Sumando el interés al capital inicial. Entonces, esos $10 con el que vamos a iniciar nosotros, ahora nosotros podemos tener una cuenta de $10, 20, 50, 100. Lo que la tengamos de esos que tengamos en capital, sacamos 10 para hacer esta gestión de riesgo. Entonces, esos $10 los vamos a partir en dos. Vamos a tener $5 y $5. Vamos a operar inicialmente estos $5 hasta que lo quememos. Si quemamos estos $5, cogemos los $5 restantes de los 10 y lo vamos a partir otra vez en dos. Y nos quedarían $2,5 y $2,5. Si quemáramos estos 2,5, utilizaremos estos dos últimos 2,5, que son los 10 en total. Entonces, mientras no quememos aquí, seguimos utilizando estos $5, $5 hasta que lo logremos llevar a la máxima expresión. Entonces, miremos unos escenarios de acuerdo a cómo poder subir la cuenta y llevarla casi a $200 en 4 días. Tenemos el escenario 1, en el cual iniciamos con un importe de $5, con un profit en $85. Hacemos la primera operación de $5 por 85%, nos da $4,25 de ganancia en la primera operación. Como vamos a operar interés compuesto, entonces utilizaríamos los $5, que es el importe inicial, más la ganancia de la operación anterior. Nos daría $9,25. Ahora eso lo multiplicamos por 85, que es lo que está pagando el broker, nos daría una utilidad, una ganancia de $7,86 en la segunda operación. Ahora sumamos la ganancia de la segunda operación más la primera operación, nos da lo que nos ganamos en total en ese día, $12,21.
Ahora, si tuviéramos un escenario 2 en el cual tenemos el importe de $5 y perdemos la primera operación, saldríamos en pérdida con -5 ese día. Entonces tenemos dos escenarios, un escenario donde saldríamos en ganancia y un escenario donde saldríamos en pérdida. El día 2, continuando con el escenario 1 consecutivamente, iniciamos con un importe de 12.21, igual con lo que terminamos el día anterior, importe de 85%, tendríamos entonces 12.21, que es el capital por 85%, perdón, nos da una ganancia de $10 con 37 centavos. En la segunda operación haríamos interés compuesto. Serían $10 con 37, que fue lo que ganamos en la primera operación, más el importe que es 12.21. Eso nos da $22.58. Por el 85% nos da $20 con 74 centavos. Si sumamos esas dos ganancias, esas dos operaciones nos da 31.11 de ganancia en el día 2. Si tendríamos el escenario 2, continuando con la pérdida del día anterior, hacemos una operación de 2.5. Recordemos que el importe, cuando perdemos $5, porque lo dimos en 10, los 10 lo dimos en dos partes de 5 y 5, y la fracción de 5, la segunda fracción de 5, si perdemos, la dividimos nuevamente a la mitad, entonces 2.5 y 2.5. Entonces operamos la segunda operación del día siguiente, una operación por día que de pérdida, nos quedaría 2.5. Entonces, si perdemos también nuevamente el día siguiente, sería menos 2.5. O sea que en 2 días hemos perdido 7.5. Menos 7.5, o sea, hemos perdido $7 con 5 centavos, con 50 centavos. No quedaría solo una operativa para el tercer día. Ahora, en el día 3, continuando con el escenario favorable de ganancia, tendríamos que el importe inicial sería 31.11, después con lo que terminamos el día 2, con un importe del 85%, tendríamos la operación 1, 31.11% por 85%, nos daría 26.44 de ganancia. Entonces, nuestra segunda operación, que es interés compuesto, sería 26.44, que fue la ganancia de la operación 1, más el importe inicial, que es 31.11. Eso nos daría $57.55. Por el 85% nos daría una ganancia de 52.88. Ahora sumamos 26.44 por 52.88, nos da $79 con 32 centavos la ganancia del día 3. Siempre mostrando escenarios favorables donde tenemos ganancias diarias. El escenario 2, tenemos un importe de 2.5, que son los únicos que nos quedan, y perderemos esto, quemaríamos la cuenta. Profit del 85%, operación 1, $2.5 por 85%, nos da $2.12 de ganancia. Ingresamos una segunda operación porque ganamos la primera. Entonces sería interés compuesto $2.12 más el importe que es 2.5. Nos da $4.62. Por 85% nos da $4 con 30 de ganancia. Entonces sumamos las dos ganancias, $2 con 12 centavos más $4 con 30 centavos. Eso nos da $6 con 42 centavos. Y el último escenario, que sería el día 4, tendremos el importe inicial en el escenario favorable es de $79.32. El profit de 85%, entonces en la primera operación tendríamos 79.32 por 85%, nos da una ganancia de $67 con 42 centavos. Y en la operación 2 sería el interés compuesto, serían 79.32, que es el importe, más $67 con 42 centavos, corrido, señor. Nos daría $146 con 74 centavos por 85%. Eso nos daría una ganancia de $124 con 72 centavos. Si sumamos las dos ganancias de las operaciones, nos daría $192 con 14 centavos. O sea que iniciando con $10 en 4 días, podríamos llevar la cuenta casi a $200. Y si es posible hacerlo, hacer dos operaciones diarias, se puede lograr. Hay gente que hace 5, 6, 7 operaciones consecutivas. O sea, hacer dos operaciones diarias se puede.
necesitamos tener confianza en nosotros mismos. El escenario 2, que era el menos desfavorable, era el desfavorable, teníamos un importe de 6.42, un profit del 85%, la primera operación 6.42, que es el capital por 85%, nos da una ganancia de $5.45. La segunda operación sería con interés compuesto, $5 con 45 centavos, más el importe que son 6.42. Nos daría $9.87. Por el 85% nos daría $8 con 38 centavos. Si sumamos esas dos ganancias nos daría $13.83. De aquí, después de haber perdido la primera operación el día primero con menos 5, el segundo día con menos 2.5, el tercero se ganó, o sea que no se quemó la cuenta, y entre otros escenarios del día 4 se vuelve a ganar. Y aquí, ¿qué haríamos? Seguiríamos el mismo plan de trading que veníamos desarrollando con el escenario favorable, y ahí vamos poco a poco incrementando la cuenta. Este es un plan de trading que hace que una cuenta pequeña se aumente. Ustedes pueden graduar de acuerdo a su confianza que tienen al momento de operar. Pueden hacerlo con $1, 1.5, de pronto con $4, con lo que más se sientan seguros ustedes. Y pueden de pronto dividir, pongamos $8 a 4, y el otro ya sea 4, y esos 4 si logran perder, si pierden los primeros 4, lo dividen por la mitad de esos 4, que serían $2 y $2, y van haciendo el ejercicio. Si tienen confianza en ustedes mismos con estas cuentas pequeñitas, la pueden subir rápidamente. Entonces no sería irrisorio tener una cuenta pequeña y subirla siempre y cuando la hagamos de la forma correcta. Y esta es una de las tantas formas que existen en YouTube y de las tantas formas que dan una eficiencia si tenemos ya una efectividad y somos consistentes en el trading. Para aquellos novatos no se lo aconsejo, pero ya los traders que están en nuestro canal de Telegram, que ya tienen más experiencia, lo pueden practicar. Y lo pueden practicar de pronto ya no con $10, lo pueden hacer de pronto como le dije, con 8, con 6. Comienzan a hacer pininos y a tomar confianza, y poco a poco van incrementando el interés compuesto. Bueno chicos, no siendo más, déjenme en los comentarios qué les ha parecido esta gestión de riesgo y si les gustaría que a futuro les muestre otras gestiones de riesgo que existen y que también son eh, importantes. Hay una gestión de riesgo que uno utiliza capital externo, o sea, de lo que tiene uno de pronto de nuestro sueldo o de nuestro negocio, le vamos inyectando para incrementando la cuenta, pero se necesitaría capital externo. Este es del mismo capital que ya tenemos en el broker, con ese podemos incrementar. No necesitaríamos dinero de nosotros, de nuestro trabajo, para ir aumentando la cuenta, sino que lo haríamos directamente con nuestro capital propio, dentro del capital que se encuentra en el broker en este momento. Bueno, chicos, conociendo más, aquellos que son nuevos, les recomiendo vean en la descripción de este video, encontrarán un link que los llevará a un canal de Telegram en el cual compartimos información y se muestran operativas explicativas, lo cual les permitirá mejorar eh, las operaciones en binarias. Nosotros operamos la técnica que hemos llamado MR, mecha y rechazo. También en la descripción encontrarán un link que lo llevará a una lista de reproducción en la cual se encuentra un curso dedicado solamente a esa técnica. Bueno, aquí conociendo más. Chao, chao.